¿Qué tal? Resolveremos el ejercicio número 4, repaso general. Las longitudes de los eslabones, la ubicación del punto de acoplamiento y los valores de θ2 y ω2 del mecanismo de 4 barras de la figura se muestran en la tabla inferior. Ahí vemos que nuestro eslabón 1, la bancada, yo le di un valor de 3 centímetros. Nuestro eslabón 2, que es el eslabón motriz, tendrá un valor de 10 centímetros. El eslabón 3 será de 6 centímetros, que es nuestro elemento acoplador. Y el eslabón 4, que es el eslabón conducido, tendrá una longitud de 8 centímetros. La posición del eslabón 2 es de 45 grados y tiene una velocidad angular de menos 15 radianes sobre segundo. Aquí el problema nos pide que, dadas esas condiciones, determinemos la aceleración angular de los eslabones 3 y 4 para la configuración abierta y además determinar las aceleraciones de los pasadores A, B y el acoplamiento P. Vean cómo agregamos un dato aquí al problema. La aceleración angular que lleva el eslabón 2 es de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado. No nos olvidemos que la bancada se representa con la letra D, el eslabón motriz con A, el eslabón acoplador con B y el último eslabón, el conducido, con la letra C. Ya habíamos visto en sesiones pasadas la determinación de la posición de θ3 y de θ4. Determinamos también la velocidad angular de ese eslabón, el número 3, y la velocidad angular del número 4. Obtuvimos estos datos para la configuración abierta. Para la configuración cruzada son diferentes, pero esos no los tomaremos en cuenta para el análisis de este problema. Hemos visto también en otras sesiones que la ecuación que nos permite obtener posición, velocidad y ahora aceleración es la ecuación de lazo vectorial. Si nosotros vemos la imagen del mecanismo y tomamos cada uno de los eslabones como vectores de posición, puedo escribir que el vector de posición 2 más el vector de posición 3 me llevan al punto B, al pasador B. Pero también yo puedo tomar el camino, por así decirlo, para ir del vector 1 y luego con el vector 4. O sea que vamos a tener una ecuación de lazo vectorial de R2 más R3 igual a R1 más R4. Si despejamos esa ecuación, obtenemos esta primera ecuación que escribo en la parte superior. Esos vectores de posición pueden representarse de forma polar como en la ecuación 2. Ahí multiplicamos la magnitud de cada vector, que en nuestro problema viene dado por las longitudes de los eslabones, y tomamos en cuenta el número de Euler elevado a la j θ2. Así lo vamos a representar. Vean cómo ese formato de escritura del vector se toma para los 4 eslabones. Colocamos la magnitud del vector, que es la longitud del eslabón, Euler a la j θ, en donde θ es pues el ángulo de posición de cada eslabón. Esa ecuación nos permitió encontrar, después de un proceso algebraico, los valores de θ3 y de θ4. Si nosotros derivamos esa ecuación, la ecuación de la posición, nos dará la ecuación de la velocidad angular. Por eso vean aquí cómo obtenemos una derivada de la posición, en este caso θ2, en función del tiempo. De mecánica del cuerpo rígido habíamos aprendido que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad angular. Aquí tenemos entonces la velocidad angular 3 y esta sería la velocidad angular 4. ¿Por qué ya no se analiza al eslabón D, que sería nuestra bancada?
porque la derivada de θ1 respecto al tiempo de la bancada, al ser un elemento fijo, sería 0. No habría movimiento, no habría velocidad angular. Por eso ya no se toma en cuenta. Si nosotros tomamos la ecuación de la velocidad angular, la derivamos y aplicamos regla de la cadena, obtenemos esta ecuación que vemos acá, muchachos. Toda esta ecuación. Vean cómo ahora tenemos dos componentes por cada eslabón. Ahora vamos a explicar qué significan esos componentes. Si nosotros tomamos en cuenta que las j al cuadrado nos van a dar como resultado menos 1, acomodamos términos, multiplicamos y separamos componentes reales e imaginarias, vamos a obtener toda esta ecuación. Esa ecuación vuelve a presentar dos componentes. Y como hemos visto, al igual que para la velocidad angular y para la velocidad lineal, esta ecuación es similar a la ecuación de aceleraciones relativas. Vean cómo nosotros aprendimos en mecánica que la aceleración relativa es igual a la aceleración, en ese caso aceleración relativa de b respecto a la aceleración de b menos la aceleración de a. Si yo despejo esa ecuación y mando todo al primer miembro, me queda esta ecuación. Esta ecuación es esta, la que tenemos en la parte superior. Esta es la aceleración a, esta es la aceleración relativa de b respecto a y esta es la aceleración de b. Esa información se encuentra representada aquí. Vean, aquí está la aceleración de a, la aceleración de b respecto a y la aceleración de b. ¿Por qué trabajamos con dos componentes? Cuando nosotros tenemos un elemento que se encuentra girando alrededor de un punto y este elemento tiene una velocidad angular y tiene una aceleración angular, se generan dos componentes de la aceleración lineal, la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial, como su nombre lo indica, tendrá una dirección tangente a la curva de giro que se genera cuando el eslabón está girando alrededor de un punto fijo. En este caso, nuestra aceleración tangencial es este vector que vemos aquí en la imagen. La aceleración tangencial tendrá una dirección igual a la aceleración angular. Y de mecánica del cuerpo rígido vimos que esa aceleración tangencial se puede obtener si multiplicamos la aceleración angular por un radio. En este caso nuestro radio sería la longitud del eslabón. Vean cómo entonces la multiplicación de la longitud del eslabón número 2 por su aceleración angular 2 me da la aceleración tangencial. Esta componente es la aceleración tangencial del elemento, ¿sí? Pero también tenemos una segunda componente de la aceleración, la aceleración normal. La aceleración normal siempre va a estar dirigida a lo largo del elemento y en dirección al centro de rotación. Aquí en esta imagen, mi aceleración normal va en esta dirección. ¿Cómo determino la aceleración normal? Bueno, la aceleración normal de mecánica del cuerpo rígido vimos que se obtiene elevando al cuadrado la velocidad angular y multiplicándola por el radio, que en este caso sería la longitud del eslabón. Esa componente de la aceleración es esta, aceleración normal. Vean cómo para obtenerla se multiplica la longitud del eslabón por su velocidad angular al cuadrado. Y lo mismo se repite para los elementos 3 y 4. Se realiza el mismo procedimiento, van cambiando las longitudes de los eslabones y las aceleraciones angulares. Después de realizar todo el procedimiento algebraico de acomodar y separar entre componentes reales e imaginarias, se obtienen dos ecuaciones que pueden resolverse de manera simultánea.
El proceso matemático, el fundamento matemático, ya no se ve aquí porque está en el archivo PDF que se les compartió en la plataforma virtual. Lo pueden revisar para que ustedes vean cuáles son las ecuaciones que obtenemos y cuáles son las ecuaciones que debo resolver. Esas dos ecuaciones, una vez que se separan las componentes reales e imaginarias, están en función de dos valores que desconocemos. Todos los demás los podemos determinar, ¿sí? Esas incógnitas son nuestras aceleraciones angulares 3 y 4. ¿Cómo las determino? Vean aquí en la pizarra, en la parte inferior. Para determinar la aceleración 3, tengo que encontrar estos valores. Y para la aceleración 4, encuentro estos valores. ¿Cómo determino entonces A, B, C, D, E y F? Las ecuaciones están en esta parte, color gris. Vean cómo tenemos que encontrar 6 variables distintas que dependen de todas las condiciones conocidas del mecanismo, es decir, de A, de B, de C y de D, que son las longitudes de los eslabones, de la velocidad angular que lleva el eslabón 2, la aceleración angular que lleva este eslabón, pero también la posición del eslabón 3 y 4 y la velocidad angular del eslabón 3 y 4. Si nosotros entonces vemos ahorita lo que llevamos haciendo, ya podemos calcular posición, velocidad angular y utilizar esos datos para determinar la aceleración angular. Vamos a ir resolviendo paso por paso. Yo aquí le di a las longitudes de los eslabones una unidad de centímetros. Pueden ser metros o pueden ser pulgadas. Los resultados que se van a obtener después tienen que ir acorde a las unidades dadas al inicio. Vean que para determinar la variable A tengo que multiplicar C por el seno de θ 4. C de 8 centímetros por el seno de la posición del eslabón 4, que en la parte superior de la pizarra vemos que es de 16.4834 grados. Al multiplicar obtenemos 2.2699 y lo podemos corroborar con la calculadora. Para obtener el valor de B, multiplicamos la longitud del elemento B por el seno de θ3, que nos dio menos 53.1291. El resultado es menos 4.8. C junto con F son las variables más complicadas de determinar, porque están compuestas de muchas multiplicaciones y de muchas consideraciones y datos que nos pueden llevar a cometer un error. Yo recomiendo para determinar C que se determinen paso a paso cada una de las componentes y después se realice el proceso de suma y resta para llegar al resultado de una manera mucho más confiable. En la primera parte debemos multiplicar la longitud del eslabón A, aquí está, por la aceleración angular que tiene ese eslabón por el seno del ángulo de entrada del eslabón 2. Ahí está, esa es la primera parte. Luego tengo que multiplicar otra vez la longitud del eslabón A, su velocidad angular elevada al cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo de entrada 2, θ2. Ya vamos 2 de 4 componentes. Para obtener las demás, tengo que multiplicar B por omega 3 elevado al cuadrado, donde omega 3 no se olviden que es la la velocidad angular de nuestro eslabón 3 por coseno de θ3. Aquí podemos ver en la pizarra que esto es B, esto es omega 3 elevado al cuadrado y esto es coseno de θ3, la posición del eslabón 3. A eso le vamos a restar la multiplicación de C, donde C es la longitud de ese eslabón,
omega 4 elevado al cuadrado, que es la velocidad angular del eslabón 4, multiplicado por el coseno de teta 4, en donde el coseno de teta 4 es pues la posición del eslabón 4. Si nosotros realizamos ese procedimiento matemático, llegaríamos al siguiente resultado. Aproximadamente menos 904.0815. Y con eso llevamos ya 3 de las 6 variables que tenemos que calcular. Si nosotros regresamos tantito a donde teníamos la pizarra, podemos determinar las otras 3. Para encontrar la variable d, tengo que multiplicar el valor de c. El valor de c es la longitud de ese eslabón por el coseno de teta 4. Nos da un resultado de 7.6712. Si multiplico b por coseno de teta 3, obtengo un resultado de 3.6. Para determinar f, tengo que realizar un procedimiento similar al que seguí para encontrar a c, donde debo tener en cuenta esto, que mientras en la parte de c tenía seno de 45, coseno de 45, coseno de teta 3 y luego coseno de teta 4, vamos a cambiar los senos por cosenos y los cosenos por seno. Si aquí es seno de 45, fíjense cómo aquí debemos de escribir el coseno de 45. Si aquí es coseno, aquí era seno de 45. Vamos invirtiendo las funciones trigonométricas y también los signos. Vean cómo en la parte de C tengo positivo, positivo y abajo tengo negativo y negativo. También en la parte final de esa ecuación, para C tenía negativo y ahora voy a tener positivo. Haciendo esas modificaciones, entonces podemos encontrar el valor de la última variable f. A mí me dio un resultado de aproximadamente 6.5687. Si ya conocemos entonces los valores de esas variables, lo que viene a continuación es sustitución de esas variables en las ecuaciones para obtener las aceleraciones angulares. Veamos entonces cómo nos quedarían esas sustituciones. Regresamos a la parte inicial de la pizarra y bajamos. Ahí están. Vean, esas son las sustituciones. Este es el valor de C obtenido, el valor de D, A, F, A, E y B, D. Realizando con mucho cuidado cada una de las multiplicaciones, encontraremos que la aceleración angular del eslabón 3 es de menos 154.4737 radianes sobre segundo al cuadrado. Negativo, lo cual nos indica que la dirección de esa aceleración es en sentido horario. Para determinar alfa 4 realizamos el mismo procedimiento. Vean cómo el denominador en ambas aceleraciones es el mismo. El numerador es el que va a cambiar. Cambiamos la letra D que teníamos anteriormente, ahora por la letra E, y la letra A por la letra B. Hay un cambio de variables ahí. Todo lo demás permanece constante. Si realizamos esa multiplicación, obtenemos una aceleración angular del eslabón 4 de menos 71.6363 radianes sobre segundo al cuadrado. Negativo, lo cual indicaría que la aceleración angular va en sentido horario. Y ya terminé el primer inciso, el cálculo de las aceleraciones angulares. Sin embargo, no es lo único que nos pide el problema. Nos pide encontrar también la aceleración del pasador A, la del B y la del punto de acoplamiento. Esas ecuaciones ya las tenemos definidas, bueno, ya las habíamos comentado en esta parte de nuestro procedimiento, pero las podemos ver también en esta parte de la
de la pizarra. Déjenme disminuir tantito para que podamos ver todas las componentes. Para determinar la aceleración del pasador A, tengo que realizar dos multiplicaciones, ¿sí? Porque una de esas multiplicaciones será para encontrar las dos componentes de la aceleración tangencial y la otra multiplicación para las dos componentes de la aceleración normal. Esto que vemos aquí, toda esta columna, sirve para encontrar la aceleración tangencial. Toda esta columna de acá sirve para encontrar a la aceleración normal. ¿Cómo procedemos? Bueno, te dice multiplica la longitud del eslabón, este es el valor de A, 10 centímetros, por la aceleración angular 2 por menos seno de teta 2 más j coseno de 45. ¿Cómo entonces obtenemos las componentes de la aceleración tangencial? Multiplica esto por esto y el resultado multiplícalo por menos seno de 45. Así obtuve este resultado que ustedes pueden comprobar. Luego volví a multiplicar esto por esto y lo multipliqué por j coseno de 45 para obtener la componente en el eje Y. Estas dos componentes que ustedes ven aquí son las componentes de la aceleración tangencial. Ahorita voy a explicarlo de manera gráfica. Pero ojo, todavía no hemos terminado para la aceleración de A, porque tengo que restar la multiplicación de la longitud del eslabón por su velocidad angular al cuadrado por el coseno de teta 2 más j seno de teta 2. El procedimiento es el mismo, esto por esto y el resultado por coseno de 45. 10 centímetros por menos 15 elevado al cuadrado por esto. Así obtengo estas dos componentes, esto y esto. Esas dos componentes son de la aceleración normal, ¿sí? Lo mismo se hace para la aceleración del pasador B, nada más que ahora vamos a utilizar la longitud de ese eslabón, la aceleración angular que determinamos en la parte de color verde y lo vamos a multiplicar por menos seno teta 4 y j coseno de teta 4. Si realizamos el mismo procedimiento que expliqué, multiplicamos esto por menos seno de 16, nos da esta primera componente. Si multiplicamos esto por coseno de 16, nos da como resultado esto. Obtuvimos las dos componentes de la aceleración tangencial del pasador B. Si quiero obtener las dos componentes de la aceleración normal, realizo la segunda parte de la ecuación. C por omega 4 al cuadrado por coseno de teta 4 más j seno de teta 4. Si realizamos ese procedimiento, esto por esto, nos da este resultado. Si elevamos al cuadrado esto, multiplicamos por 8 y lo multiplicamos por j seno del mismo ángulo, nos da como resultado esto. Obtuve las componentes de la aceleración normal del pasadorcito B. Ahí está. Eso está escrito en la parte inferior. Ahí agrupo y les escribo cuáles son las aceleraciones tangenciales y cuáles las aceleraciones normales. De manera gráfica, esto se representa así. Voy a trabajar únicamente con el pasador A. Si me centro en dibujar ahorita, en esquematizar la aceleración del pasador A tangencial, debo recordar que la aceleración tangencial está a 90 grados del elemento y va a estar en dirección a la aceleración angular. Si el problema me dice que tengo una aceleración de menos 10 radianes sobre segundo al cuadrado, quiere decir que va en sentido horario. Por eso aquí en esta flechita coloqué mi aceleración
tangencial del pasador A, porque está en el sentido de la aceleración angular y estaría a 90 grados de nuestro elemento. Si yo quiero descomponer esa aceleración tangencial, voy a obtener una componente en X positiva y una negativa, dada la dirección ahí en el diagrama. La componente en X es esta, jóvenes, y la componente en Y es esta. Si yo les pido entonces, quiero saber la magnitud de esa aceleración tangencial, ¿qué tengo que hacer? Tomo las dos componentes, las elevo al cuadrado, las sumo y les aplico raíz. La magnitud de la aceleración tangencial del pasador A es 100 centímetros sobre segundo al cuadrado con un ángulo de inclinación de 45, que se obtiene con la tangente inversa de la componente Y entre la componente X, la componente J entre la componente en X. Ahora vamos con la aceleración normal. La aceleración normal está a lo largo del eslabón, del elemento, y dirigido hacia el centro de rotación, ¿sí? O sea, hacia el centro, que sería O2. Vean cómo aquí este es mi vector de aceleración normal del pasador A. Según la dirección que le estoy dando ahí, la componente en X debe ser negativa y la componente en Y también. Si nosotros multiplicamos menos por 1590, nos va a dar la componente negativa de la aceleración normal. Y aquí también vamos a tener la componente negativa en Y de la aceleración normal. Y si les pido la magnitud de la aceleración normal de A, elevo al cuadrado, sumo, determino la raíz y obtengo una aceleración A normal de 2250 centímetros sobre segundo al cuadrado, con una dirección también de 45 grados, porque es lo que se obtiene al sacar la tangente inversa de la componente J entre la componente en X. Ya determiné las magnitudes tangenciales y normales de A. ¿Se puede hacer lo mismo para B? Sí. Si quieres saber la magnitud de la aceleración tangencial, eleva al cuadrado esto, súmalos y aplica raíz. Si quieres saber la magnitud de la aceleración B normal, eleva al cuadrado esto, súmalos y aplícale raíz. Pero a mí no me piden, o al menos el problema, no me dice, determina las magnitudes de la aceleración tangencial y normal. A mí me piden encontrar la aceleración de A. Dicho de otra manera, la aceleración total, pues, la suma de la tangencial y la normal. No voy a sumar las magnitudes, porque son cantidades vectoriales. Tengo que sumar las componentes. Por lo tanto, tomamos estos 70 con sus decimales y lo vamos a sumar con esta componente. El resultado que obtengo es una componente en X de menos 1520. Se puede corroborar. Para la componente en Y, tomamos el menos 70 y este valor. No se olviden que van precedidos del signo negativo las componentes de la aceleración normal. El resultado es una componente en J de este valor. ¿Quieres determinar la magnitud de la aceleración total? Eleva al cuadrado esas componentes que recién acabas de obtener, súmalas, aplícales raíz. La aceleración A, que es lo que me pide el problema del pasador A, es de 2252.221 centímetros sobre segundo al cuadrado, con una dirección de 47.544. El procedimiento para obtener a la aceleración B se muestra aquí. Suma esta componente en X con esta componente precedida del signo negativo y te da esta componente. Si sumamos J con la componente J que va precedida del signo negativo, nos da este resultado. La aceleración total será la suma del cuadrado de esas componentes, raíz.
3188.8729 centímetros sobre segundo al cuadrado. La dirección 26.8365 grados. Recuerden que no solo basta con escribir la magnitud, sino también hay que especificar la dirección. Para terminar, necesito encontrar la velocidad, la aceleración del acoplamiento P, pero la ecuación que tenemos nos pide primero encontrar la aceleración relativa del punto de acoplamiento respecto al punto A. No nos da una fórmula directa. Aquí también encontramos que la aceleración relativa tiene una parte tangencial y una parte normal. De los datos que nos da el problema, delta 3 es la amplitud del eslabón ternario. Eso es delta 3. No nos olvidemos que ese eslabón tiene una dirección de teta 3. Por eso, si se fijan ahí, el seno y el coseno de esa ecuación se obtienen sumando los dos vectores. ¿Quién es P? P es la distancia que hay del pasador A al punto de acoplamiento P y que en nuestros datos aparece como RPA. El valor de eso es de 10 centímetros. Perfecto. Aceleración angular 3 ya la determinamos. Entonces vean aquí cómo multiplicamos P por la aceleración angular, en donde la suma de teta 3 más delta 3 es de aproximadamente 26.8709. Esto que vemos aquí en la imagen, de acá para acá, es la componente tangencial de la aceleración. Falta determinar la componente normal. Ahí en la pizarra vemos que tenemos que restar la multiplicación de P por omega 3 elevado al cuadrado por el coseno otra vez de teta 3 más delta 3. Si nosotros entonces realizamos las operaciones que hemos visto hasta el momento, esto por esto elevado debidamente al cuadrado y multiplicado por esto nos va a dar esta componente. 10 centímetros multiplicado por esa velocidad angular debidamente elevada al cuadrado y multiplicado por esto nos va a dar esta componente. Lo mismo pasa para la primera parte de la ecuación. Al final obtenemos las componentes que están señaladas aquí. De nueva cuenta, vean que se obtienen dos grupos de componentes: las aceleraciones tangenciales o la aceleración tangencial y la aceleración normal. Claro que aquí también puedo determinar la magnitud de la aceleración tangencial relativa y la magnitud de la aceleración normal relativa, pero ahorita no me interesa. Nada más suma las dos componentes en X, las dos componentes en Y y obtenemos este resultado. Muy bien. De mecánica del cuerpo rígido, como lo había explicado al inicio, la aceleración relativa de P respecto a A es la aceleración de P menos la aceleración A. Si quieres obtener la aceleración de P, despeja y te queda esta ecuación, ¿sí? La cual te indica que tienes que sumar las componentes de la aceleración relativa recién determinadas más las componentes de la aceleración A que están aquí, jóvenes. Esto. Sumamos X con X y J con J o Y con y obtenemos estas componentes de la aceleración del pasador, del punto de acoplamiento. Necesito la magnitud, elevo al cuadrado esas componentes, las sumo y les aplico raíz. La aceleración del punto de acoplamiento es de aproximadamente 4.401.8665 centímetros sobre segundo al cuadrado. La dirección la determinamos con tangente inversa de la componente J entre la componente en X. Y con eso finalizamos el cálculo
de las aceleraciones del sistema. Ahora podemos determinar para un mecanismo las posiciones, velocidades y aceleraciones, tanto angulares como lineales, de cualquier punto de cualquier eslabón. Recordemos que este ejercicio únicamente se realizó para la configuración abierta. Si necesito realizar la configuración cruzada, tengo que recalcular los valores de teta, de alfa, y de omega para poder determinar todo lo demás. Con esto finalizamos esta parte del problema. Espero que se pudiera entender.